La leyenda de la carreta bruja. En las profundidades de América Latina, donde la tradición oral mantiene vivas las historias más inquietantes, hay una leyenda que se susurra con temor bajo las noches sin luna, la leyenda de la carreta bruja. Este relato, transmitido de generación en generación, evoca un profundo miedo a lo desconocido y un terror acérrimo hacia los pecados no confesados. Es una advertencia, un eco sobrenatural que cruza los límites del tiempo y resuena todavía hoy. Esta espeluznante historia nos lleva a un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Los aldeanos, siempre vigilantes ante lo desconocido, viven bajo la sombra de una maldición que nunca perdona. Desde lejos, cuentan, se escucha el chirrido de ruedas de madera, un sonido que corta la quietud de la noche como una cuchilla afilada. Pero, ¿es la carreta un castigo divino? ¿O simplemente el producto de una culpa que se manifiesta como un espectro ineludible? Hoy exploraremos esta escalofriante leyenda, desentrañando sus misterios y sus advertencias. Imagina un pueblo remoto, rodeado de colinas oscuras y bosques impenetrables. Aquí, la vida parece congelada en el tiempo, sus calles estrechas y empedradas están bañadas por un silencio inquietante. Los aldeanos apenas se aventuran fuera de sus casas tras la puesta del sol, cuidando de no violar las normas no escritas que, aseguran, mantienen a raya lo sobrenatural. La leyenda de la carreta bruja ha sido contada aquí en murmullos, especialmente en las noches más oscuras y sin luna. Aquellos que aseguran haberla visto describen una visión escalofriante, un carruaje viejo y desgastado, tirado por bueyes esqueléticos, con un conductor envuelto en sombras. Según se cuenta, todo comenzó con una bruja, una mujer despreciada y rechazada por los aldeanos hace décadas. Con su último aliento, maldijo el pueblo, jurando que sus injusticias serían castigadas por una fuerza implacable, la carreta bruja. Se dice que el carruaje aparece únicamente para juzgar a aquellos cuyas almas están atormentadas por la culpa. Su presencia es silenciosa, pero su mensaje es devastador. Los aldeanos saben que, una vez la carreta te encuentra, no hay vuelta atrás. Aquí es donde entra en escena Mateo, un humilde jornalero del pueblo. Mateo siempre había sido un hombre trabajador, alguien que parecía llevar una vida sencilla. Pero dentro de él, un oscuro secreto lo sofocaba cada día más. ¿Qué había hecho para merecer tal peso en su conciencia? Eso nadie lo sabía. Pero conforme la leyenda se hacía eco en la aldea, algo comenzó a inquietarlo profundamente. Una noche, mientras regresaba de los campos, Mateo escuchó algo. Era un sonido suave, apenas perceptible, el chirrido de ruedas de madera a lo lejos. Sin embargo, el miedo se instaló en su pecho como un huésped indeseado, y sabía que esa no sería la última vez que escuchara el sonido. El pánico se propagó en el pueblo como un incendio cuando varios aldeanos afirmaron haber escuchado los lúgubres sonidos de la carreta bruja esa misma semana. Las historias se dispararon, decían que el carruaje reaparecía en las noches más silenciosas, buscando a su próxima víctima. Mateo, cada vez más paranoico, no podía ignorar que las ruedas parecían acercarse a él, específicamente a él. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el chirrido de las ruedas se hizo más fuerte, casi frente a su casa. Mateo, sudoroso y temblando, se aferró a su cama y rezó para ver la luz del amanecer. Pero el sonido no cesaba, las ruedas, el jadeo fantasmal de los bueyes, y algo más, susurros. Susurros que murmuraban su nombre. La descripción de la carreta bruja es suficiente para helar la sangre de cualquiera. Los bueyes, con piel pegada a los huesos y ojos vacíos, marchan como si respondieran al llamado de una fuerza invisible. El conductor del carruaje es una sombra informe, una figura que parece observar pero cuyo rostro jamás puede verse claramente. Las ruedas crujen como si estuvieran cargando no solo su peso, sino el de las almas condenadas que ha recogido a lo largo de los años. Mateo estaba convencido de que estas visitas no eran casualidad y que su oscuro secreto tenía algo que ver, pero una mezcla de miedo y negación lo mantenía encerrado, esperando que la carreta lo pasara de largo. En una noche sin estrellas, el pueblo quedó sumido en un silencio antinatural. Ni siquiera los grillos osaron entonar su canto habitual. Fue entonces cuando Mateo supo que la carreta bruja había llegado. El sonido fue ensordecedor esta vez, las ruedas chirriaban como si estuvieran al borde de romperse, los susurros eran más nítidos, y los pasos de los bueyes resonaban como ecos en su mente. En un frenesí de terror, Mateo corrió a encerrarse en su pequeña casa, cerrando puertas y ventanas con todo lo que tenía a su alcance.
pero el sonido parecía rasgar las paredes, cada vez más cercano, cada vez más implacable. Finalmente, los susurros dejaron de murmurar su nombre y se convirtieron en un grito desgarrador, un juicio que no podía ni quería escuchar. No se sabe exactamente qué sucedió después. Los vecinos aseguran que los ruidos cesaron de repente, como si la carreta hubiera encontrado lo que buscaba. Mateo no fue visto nunca más, y su casa quedó como un recuerdo marchito de la tragedia que había ocurrido. El relato de la desaparición de Mateo expandió la leyenda aún más. Algunos argumentaron que la carreta bruja era real, una manifestación física enviada a recoger las almas culpables. Otros, más escépticos, sospechaban que la historia no era más que un reflejo de la culpa que consumió a Mateo hasta enloquecerlo. El juicio de la carreta también despertó reflexiones sobre las costumbres y creencias de la comunidad. ¿Era Mateo realmente culpable de algo que justificara su destino? El pueblo entero debatió sobre la moralidad implícita en la historia, mientras algunos rezaban y otros simplemente trataban de olvidar. Para comprender mejor esta leyenda, debemos mirar al pasado. La historia de la bruja, aunque trágica, esconde temas recurrentes en las culturas latinoamericanas: justicia divina, maldiciones y el peso ineludible del pecado. En muchas versiones, la bruja no era más que una víctima de la intolerancia y la crueldad, una figura justa que encontró en la maldición su única forma de obtener venganza. La leyenda de la carreta bruja plantea una inquietante pregunta: ¿es verdaderamente una fuerza sobrenatural, o son las culpas y temores humanos capaces de crear sus propios espectros? Algunos explican los efectos de la carreta como alucinaciones, producto de la mente perturbada de quienes cargan con secretos oscuros. Otros insisten en que no hay duda, la carreta existe y nadie está a salvo de su juicio. En cada rincón donde se cuente esta leyenda hay una advertencia clara. La carreta bruja no solo nos recuerda que no podemos huir de nuestros pecados, sino también que el peso de nuestras acciones no desaparece hasta que enfrentamos las consecuencias. ¿Es la carreta un mito? Esa respuesta quizás nunca la tengamos. Lo único seguro es que este relato seguirá causando escalofríos a quienes se atrevan a recordarlo. Y ahora, te toca a ti. ¿Escucharás el crujir de las ruedas esta noche? ¿O tu conciencia está limpia? Recuerda que, en las noches más oscuras, hay sonidos que uno nunca quiere escuchar, y si las ruedas de la carreta bruja se acercan, quizás sea demasiado tarde. Si este contenido te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Historias de Terror, y síguenos en Spotify como Historias de Terror. Este es un canal nuevo donde te contaremos historias de terror, historias de actividad paranormal, etc. No te pierdas nuestra próxima historia.